Hola a todos, muy buenos días. Gracias por estar acá. Vamos a dar unos minutitos porque se está activando, ¿cierto?, la entrada de todos a este webinar que estamos muy contentos, ¿cierto?, de poder tener y poder compartir con ustedes hoy día. Están acá ingresando, ¿cierto?, los distintos asistentes, como ustedes también están viendo. Así que voy a dar un minutito para que todos puedan ingresar y podamos partir con este webinar donde vamos a conversar respecto a cómo avanzamos hacia un Chile sin residuos desde la labor, ¿cierto? Y el trabajo que realizan los municipios. Así que estamos muy contentos de tenerlos hoy día acá. Contarles que este webinar es un webinar que va a durar alrededor de una hora, donde vamos a estar con Carolina Leitao, que es la alcaldesa de Peñalolén, y la nueva presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, con Javier Peró, el fundador y gerente de estudio de Kiklos, Marcelo Mena, el CEO de el Global Methane Hub y ex ministro de Medio Ambiente, y Ricardo Cofré, director del Departamento de Medio Ambiente de Peñalolén. Así que muchas gracias y bueno, para partir y contarles y darle aquí la bienvenida, ¿cierto? Que estamos viendo a la alcaldesa, ¿cierto? Contarles entonces que estamos y queremos tener este webinar y relevar el tema de disminuir, ¿cierto? Y ojalá eliminar los residuos orgánicos que llegan, ¿cierto? A los rellenos sanitarios y que empecemos a generar menos basura, porque esto claramente es un beneficio, ¿cierto? Para todos, para las comunidades y también un beneficio muy importante para que podamos disminuir nuestras emisiones de especialmente metano en los rellenos sanitarios. Vamos a estar conversando de eso. El metano es un gas de efecto invernadero de vida corta que dura alrededor de 20 años en la atmósfera y en ese periodo tiene un poder de calentamiento global de 86 veces el CO2. Entonces lo que nos ha mostrado la ciencia es que para lograr la carbono neutralidad es imprescindible que logremos durante estos 20 años disminuir estas emisiones de metano para avanzar a la carbono neutralidad y evitar que la temperatura aumente en 1,5 grados, que es lo que queremos hacer todos, ¿cierto? Y lograr frenar eso de acuerdo a lo que firmamos todos los países en el Acuerdo de París. En ese contexto es que este gas, ¿cierto? El metano se genera en distintas actividades que realizamos todos, ¿cierto? Que tienen que ver con el uso de energía, la agricultura y también en los residuos. Y especialmente en los residuos lo que tiene que ver con los restos de verdura, de fruta, etcétera, que son los residuos orgánicos que llegan a los rellenos sanitarios. Así que hoy día vamos a estar conversando un poco de eso, estamos muy contentos de tenerlos acá, ¿cierto? Ya somos más de 50 los que estamos conectados, y en ese contexto darle la bienvenida a la alcaldesa Carolina Leitao, que es la nueva presidenta, ¿cierto?, de la Asociación Chilena de Municipios. Contarles que, acá contarles una infidencia, las dos estuvimos en el mismo colegio, en los Sagrados Corazones de Providencia, así que feliz de tenerla acá, también en la misma universidad, pero en distintas visiones, ¿cierto? La alcaldesa es abogada, así que muy contenta también de poder escucharla. Ya lleva 3 periodos en la alcaldía de Peñalolén y ahora es además la presidenta, ¿cierto?, de la Asociación Chilena de Municipios. Así que alcaldesa, muy bienvenida, la veo ahí caminando un poco, Hola, pero sí. felices de escucharla. Oye, quiero contarle, bueno, primero agradecer la invitación. Estoy en el Palacio de la Moneda porque tengo una reunión ahora importante con la ministra del Interior y una serie de autoridades por el tema de reforma carabinero, así que hay que estar en todas. Le pedí a Ricardo Cofré que pudiese hacer la exposición, pero no quería dejar de saludar y agradecer la invitación para Peñalolén, para Chile como presidente de la asociación también. El tema de la gestión de residuos es un tema prioritario. Peñalolén nos hemos destacado como comuna por realizar muchas actividades que están vinculadas al tema de los residuos. Ay, ahí, ¿me escucha ahí? Sí. A través de distintas iniciativas, pero obviamente que esto tiene que ser un tema nacional, un tema que lo abordemos desde todos los municipios, por lo tanto mi compromiso más bien es desde la Asociación Chilena poder impulsar y seguir trabajando a través de la Comisión de Medio Ambiente y otros, el tema de la gestión de residuos, el tema de cambio climático,
el tema de cómo los municipios podemos aportar desde lo local. Eso creo que es lo más importante. Y ahí Ricardo les va a contar las iniciativas y temas que además hemos compartido con muchas comunas y donde hemos ido trabajando en conjunto justamente en el tema de la gestión de residuos. Así que agradecer la invitación y ponerme a disposición como Asociación Chilena de Municipalidades para trabajar con Kiclos, agradecer la oportunidad de seguir trabajando con ustedes. Yo creo que es muy importante y poder gracias. Disculpa por no poder quedarme a todo el webinar, que me hubiese encantado, estaba comprometida, pero también ustedes saben, porque se suman nuevas responsabilidades y hay que estar en todas. No, muchas gracias, Carolina, se entiende perfectamente y también se entiende y se recalca, ¿cierto?, la relevancia que tú le has dado al tema como alcaldesa, ¿cierto? Y ahora agradecemos un montón como presidenta de la Asociación Chilena de Municipios. Así que que te vaya muy bien también en esta reunión, otro tema muy importante para todos, ¿cierto?, la seguridad. Muchas gracias y nosotros continuamos con este webinar y con Ricardo, ¿cierto?, que queda en tu representación. Así que despedimos, ¿cierto?, a la alcaldesa, le agradecemos por haber estado con nosotros y ahora contarles que vamos a entrar ya en materia y a quien vamos a escuchar es primero a Javier Peró, que es el fundador y el gerente de estudio de Kiclos. Es ingeniero civil de la Universidad Católica, tiene un diplomado en arquitectura sustentable y es director además de la Asociación Nacional de la Industria de Reciclaje y director de Sistemas B. Es un participante, ¿cierto?, y un promotor muy activo del desafío Chile sin basura el 2040 y hoy día nos va a contar respecto al primer informe con el levantamiento de datos de recuperación y valorización de materiales reciclables y compostables de los municipios de Chile. Este es un resultado de un levantamiento y un análisis de datos muy en detalle y muy interesante que se hizo por parte de investigadores y profesionales de Kiclos, esta empresa B, ¿cierto?, de cultura ambiental y economía circular, y por el núcleo biotecnológico de la Pontificia Universidad Católica de Chile de Valparaíso. Así que, Javier, muy bienvenido y estamos súper atentos. Le pusimos un desafío tremendo a Javier de presentar esto en 5 minutos, con un montón de números, un montón de cosas, pero de todas maneras, yo sé que lo vamos a lograr para poder después también conversar un poco respecto a esto. Así que bienvenido, Javier. Muchas gracias, Carolina. Vamos a hacer lo posible por mostrar un poco los datos que recopilamos en este primer informe de recuperación. Ahí se ve la pantalla, ¿no es cierto? ¿Estamos ok? Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Contarles que lo que hicimos fue, entre nosotros, entre Kiclos y con el apoyo del núcleo biotecnológico de la Universidad Católica de Valparaíso, nos propusimos hacer un levantamiento un poco más detallado de lo que estaba pasando realmente con los llamados residuos, digamos, de las comunas. Que a nosotros nos gusta llamarles más bien materiales recuperables o nutrientes, o digamos, de a poco ir cambiándole un poquito el nombre para explicarle a todo el mundo que no son residuos, sino que son materiales que se pueden volver a utilizar en la economía circular, ¿ya? Y había muy poca información, teníamos algunos informes hechos por el ministerio en relación a la logística y a la disposición de residuos, pero muy poco en torno a la recuperación. ¿Cuántas iniciativas de compostaje habían? ¿Cuántas iniciativas realmente de reciclaje? ¿Cómo eran estas iniciativas? Entonces, ¿por qué estamos haciendo eso? Bueno, contarles un poquito que los municipios se gastan actualmente alrededor de $500 millones en recolectar la basura y disponerla. Esos $500 millones al final es un gran monto, representan un presupuesto importante de los municipios, y esto perfectamente podría transformarse en algo que genere empleo, que genere valor y que al final nos apoye al crecimiento del país en este giro que queremos darle a la economía hacia una economía cada vez más circular. Bueno, por lados ambientales somos uno de los países de la OCDE que menos recupera, no sabemos exactamente cuánto es, pero sí sabemos que se estima que es entre un 2 y un 4%. En términos sociales también todavía tenemos muchas comunidades que sufren las externalidades negativas de tener vertederos, algunos informales, cerca de los lugares en donde viven. Por ende, también ahí hay un tema muy, muy importante. Y también tenemos muchos desafíos normativos. La normativa chilena hoy día no reconoce, no identifica y no diferencia lo que es un residuo de lo que es un material que podría recuperarse. Por ende, eso dificulta muchas veces el desarrollo de proyectos de recuperación. Y bueno, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Hicimos un primer esfuerzo, esto es un informe que esperemos que se transforme en un estudio el próximo año, más grande, pero hicimos un informe que involucró a 31 comunas. Tratamos de buscar comunas de distintos lugares geográficos de Chile, de distintos niveles de ingreso,
diferencia entre costa, cordillera, de las regiones, y levantamos estos indicadores, que son los residuos generados, cuánto de esto se gestiona, cuánto material potencialmente reciclable se gestiona, tipos de estos materiales, si es que hay o no iniciativas de recuperación de orgánicos y compostables, presupuestos que se gastan, infraestructura, muy importante también, se necesita de una infraestructura para poder lograr la recuperación, en relación a esto también cuáles son las capacidades que tienen ellos de acopio, y otras cosas más cualitativas como certificaciones ambientales u otras ordenanzas que se hayan implementado. Y lo que finalmente logramos levantar es como un currículum de cada comuna, una ficha técnica, que aquí estamos mostrando el ejemplo de Providencia, tenemos una muestra de estas 31 comunas, y fuimos levantando exactamente cuánto se genera en estas comunas, cuánto se gastan los municipios, y cuánto recolectan de cada material, ¿ya? Y en torno a esto hicimos un análisis más cualitativo, donde identificamos ciertos puntos relevantes, desafíos y oportunidades de cada comuna. Y bueno, para hacer un resumen bien rápido, voy a las conclusiones directo. El informe es público y está disponible en las plataformas de Kiklos y de Chile Sin Basura, así que cualquier persona que nos esté escuchando puede descargarlo y ver todos los datos. Pero para ir directamente a las conclusiones, nos dimos cuenta de 3 tendencias bien interesantes. Uno, que el presupuesto total que se invierte en la gestión de residuos no tiene una relación respecto a tasas de recuperación. Y eso es bien interesante, porque siempre hay un mito de que los municipios, las comunas podrían decir, es que nosotros no podemos reciclar o no podemos compostar porque no tenemos recursos. Y en el fondo esto derriba un poquito ese mito y muestra que no es tan así, ¿ya? Lo que sí muestra es que los municipios que han destinado presupuestos específicos a iniciativas de reciclaje sí tienden a tener mayores tasas de recuperación, ¿ya? Otra conclusión muy interesante también es que nos hemos dado cuenta en la modalidad de recuperación, ¿ya? Los municipios que han implementado más bien acciones de recolección segregada casa a casa, también tienden a mostrar mayores tasas de recuperación versus las comunas que lo han tratado de hacer a través solamente de puntos verdes, ¿ya? Y un tercer análisis que llega a ser uno de los más interesantes, y también se relaciona con todo lo de lo orgánico, es que nos muestra que las comunas que han implementado iniciativas de recuperación de orgánicos, compostaje, vermicompostaje o feria, tienden a mostrar también mayores tasas de recolección de residuos reciclables, ¿ya? Entonces, esta conclusión es muy interesante porque conecta todo lo que se viene con la ley REP, que tiene metas de recolección de reciclables, con la iniciativa de orgánicos, que tiene que ver con la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, ¿ya? Ahí quisimos destacar un caso especial que nos muestra cómo una comuna que no tiene ninguna iniciativa de orgánicos tiene una súper alta tasa de recolección de reciclables. Sin embargo, no tenemos ninguna data de la valorización de esos residuos, ¿ya? Entonces, básicamente, estas 3 conclusiones son las más interesantes que vimos en este primer informe, que es un primer vistazo, ¿ya? Y estamos trabajando ya para preparar para el próximo año, con los datos 2021, un estudio más detallado que nos pueda dar más luces y nos pueda levantar y podamos hacer un análisis más detallado en torno a esto. Oye, Javier, es que te pasaste. Impresionante la capacidad de resumen y de lograr mostrar los resultados que me parecen interesantísimos, ¿cierto? Nosotros sabemos que en Chile, a nivel, ¿cierto?, nacional, alrededor del 58% de los residuos son orgánicos, pero qué bueno tener en el fondo este detalle, ¿cierto?, por comuna, y esta relación que pueden hacer ustedes, que tú nos contabas y que vamos a conversar más en detalle respecto a qué pasa en las comunas que empiezan a hacer, por ejemplo, una mejor disposición, ¿cierto? Y una mejor recuperación de los residuos, y cómo eso también va fomentando lo que necesitamos hacer con la ley REP, ¿cierto?, de responsabilidad extendida del productor, lo que necesitamos avanzar con los residuos orgánicos, y cómo esta mirada, ¿cierto?, puede empujar mucho más esta acción. Así que súper bueno, vamos a volver a ti en unos minutitos, ¿cierto?, con algunas preguntas que tenemos nosotros y que también hemos recibido ya desde la audiencia. Y ahora quería darle la bienvenida a Marcelo Mena. Marcelo Mena es exministro de Medio Ambiente, ¿cierto?, del gobierno de la presidenta Bachelet, y ahora es CEO del Global Methane Hub,
de hecho trabajamos juntos, ¿cierto? Yo ahí soy directora de los temas de economía circular, así que muy contenta de tenerlo acá. Y Marcelo también tiene un desafío, ¿cierto? De en alrededor de 5 minutos contarnos un poco lo que ya estábamos, ¿cierto? Conversando, que nos adelantaba Javier, cómo esto se relaciona con las acciones que tenemos que hacer desde las personas, con nuestra generación de residuos, con las emisiones, etcétera, y cómo podemos potenciar, ¿cierto? Este mejor manejo de residuos que debemos realizar. Así que, Marcelo, muy bienvenido. Vemos ahí que se está proyectando tu pantalla. Sí, muchas gracias. Entonces, también voy a hacer como 15 diapositivas en 5 minutos y lo he hecho varias veces antes. Lo importante con el metano que se genera de la descomposición de los residuos orgánicos, los basurales, es que han aumentado muy por sobre los valores históricos en comparación con el CO2. Estamos hablando 3 veces desde época preindustrial. Y cuando uno empieza a mirar el metano, que es un contaminante de vida corta, y algunos le dicen súper contaminante, es que en el corto plazo ejecuta gran parte de su capacidad de calentamiento. Cuando uno lo pondera a 100 años como el CO2, su peso relativo es menor, pero cuando uno piensa en los próximos 20 años, que son básicamente los que van a definir la capacidad nuestra de enfrentar el cambio climático, es mucho más importante. Si uno simplemente toma las emisiones de gases de efecto invernadero de Chile, en donde el metano representa 13% de las emisiones a 100 años, en 20 años es casi un tercio de lo que nosotros vamos a aportar al calentamiento global, y entonces se hace mucho más relevante. Y eso va de la mano con reconocer por parte de todos los informes del IPCC de este año que hay que reducir su emisión en forma muy significativa, casi en un tercio al 2030 e incluso más hacia el 2040. Y mientras más posterguemos esta acción, porque el informe del IPCC del 2019 decía 35% al año 2050, mientras más posterguemos, lo que tenemos que reducir continúa y por tanto las reducciones son cada vez más intensa. La diferencia del metano versus el CO2 es que al ser 84 veces más potente en su captura de carbono, de calentamiento, de su capacidad de calentamiento global al año 20, en 20 años, es que se ve muy claramente. Y hoy día salió un informe justamente de GHGSat, que es un satélite comercial, ¿no es cierto?, canadiense, que ha mostrado cómo los distintos rellenos sanitarios del mundo son las fuentes puntuales más grandes de metano. Entonces, son capaces de emitir, como el caso de Buenos Aires, acá, casi 20 toneladas de metano a la hora, acá en Lahore, ¿no es cierto?, en Pakistán, en Mumbai o en Delhi. Y estos hace poco se prendieron, hubo incendios, nosotros también hemos tenido incendios en el caso de Santa Marta, donde hubo un incendio recientemente. También comentarles de que esos rellenos también se pueden bajar las emisiones directamente, y pronto en diciembre tendremos una misión de Carbon Mapper que tomó estas medidas, ¿no es cierto?, en su momento, y se puede ver a posteriori como una intervención de simplemente cerrar el flanco, el frente de la disposición permite bajar las emisiones de metano, y eso tiene algo que tiene un beneficio muy directo hacia la autoridad ambiental, mucho menos reclamos por olores. Entonces, poder hacer esto en relleno sanitario en Chile va a ser súper importante. Cuando uno mira la jerarquía de lo que podemos hacer para poder reducir la emisión de orgánico, obviamente tenemos que evitar, ¿no es cierto?, la cantidad de residuos, reducirlo, recuperar los alimentos en bancas de alimentos, entre otras cosas, también utilizarlo, por ejemplo, para alimentación animal, o lo que están haciendo hoy día en Food for the Future, de transformarlo en harina de insecto, que se puede utilizar para reemplazar harina de pescado. Se puede hacer compostaje y digestión aerobia, también se puede estabilizar, ¿no es cierto?, un relleno sanitario, se puede remediar, pero en la incineración claramente es lo menos recomendable en este contexto. Entonces, para poner toda esta cifra en un resumen, que creo que es súper importante tener en cuenta, es que quisimos calcular, ¿no es cierto?, con estos datos de Kiklos, para la comuna de Santiago, con 58% de residuos orgánicos, con 1,3 kilos de material, o creo que 1,4 kilos de material por persona, una familia de 4 personas, en calentamiento global de corto plazo, genera 14 kilos de CO2 al día por el residuo orgánico, y al compostarlo lo puede reducir, que equivale a 2 veces lo que se reduce por dejar el auto en casa. Entonces, eso no dice que no hagamos lo otro. Ustedes saben que yo soy
ciclista y yo promuevo, pero hay que ser los dos. Y entonces una muy buena oportunidad desaprovechada el compromiso climático de los países. Para eso estamos apoyando al gobierno hoy día y por eso también saludamos al presidente Boric al anunciar justamente que van a empezar a hacer una prohibición gradual de la disposición de residuos orgánicos en relleno sanitario, porque con el tiempo nos damos cuenta que fue una muy mala idea. Es muy bueno reciclar, por cierto, pero habría sido mucho más fácil partir por sacar lo orgánico del relleno sanitario. Muchas gracias, Carola. Gracias, Marcelo, y felicitaciones también por lograrlo en el tiempo. Qué interesante lo último que nos mostraba, ¿cierto? Y que lo hemos conversado respecto a la relevancia de compostar nosotros mismos en nuestras casas. Este número que nos muestra Marcelo, ¿cierto? Que si en una familia de 4 ya hiciéramos compostaje de nuestros residuos orgánicos, ¿cierto? Que son los desechos de las frutas, los desechos de la verdura, ya podríamos reducir, ¿cierto? El doble de lo que estamos reduciendo al dejar el auto. Por lo tanto, hacer las dos cosas es claramente una buena acción que tenemos que tomar los ciudadanos, ¿cierto? Y que además necesitamos que los municipios, ¿cierto? Y las comunidades que estamos, en las que vivimos, pongamos, ¿cierto?, estas acciones y las relevemos. Y en ese contexto, contarles que tenemos hoy día también como parte del panel a Ricardo Cofré. Gracias, Ricardo, por prender tu cámara. Ricardo es director de Medio Ambiente de la Municipalidad de Peñalolén, es ingeniero agrónomo y es máster en innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez. Lleva más de 15 años trabajando en el sector municipal y actualmente, ¿cierto?, en la comuna de Peñalolén como director de Medio Ambiente, donde han sido reconocidos en la comuna, ¿cierto? Por ejemplo, en el año 2016 por su Premio Nacional de Medio Ambiente por el Centro de Educación Ambiental Ecoparque, y en el año 2020 también recibieron un reconocimiento destacado dentro de las 88 ciudades del mundo con mayores esfuerzos contra el cambio climático, según el Carbon Disclosure Project. Entonces, Ricardo, queríamos escucharte un poco cómo ha sido esta experiencia, ¿cierto?, en Peñalolén, y que nos puedas contar qué es lo que han estado haciendo, que ya nos adelantaba un poco la alcaldesa y que estamos muy felices, ¿cierto?, que esto además pueda tomar mucha más relevancia en la misma Asociación Chilena de Municipios. Así que muy bienvenido, y también el desafío, Ricardo, es tratar de acotarnos a estos 5, 7 minutos para poder después tener una conversación. Perfecto. Hola, buen día a todos. En nombre de la alcaldesa Peñalolén y también de nuestra comunidad, nuestro municipio, darle las gracias por esta instancia, esta oportunidad de poder contarles también nuestra visión y cómo hemos enfrentado estas problemáticas tan complejas, ¿cierto? Solamente para que se hagan una idea, el 15% del presupuesto municipal se va literalmente a la basura a través de los distintos servicios y sistemas y la manera en que gestionamos nuestros residuos a nivel territorial significan un tremendo costo para las municipalidades. Y también metiéndonos en contexto, existen 345 formas de poder hacer esta gestión a nivel nacional. Cada municipalidad, cada comuna tiene su propia realidad cultural, socioeconómica, territorial, que va también delimitando nuestras capacidades y nuestras obligaciones en esta materia. No obstante, la ley orgánica municipal nos pone encima el yugo de que tenemos que hacernos cargo de los residuos y gestionarlos de la manera más eficiente, proba y responsable posible. En esta materia quisiera ya tomar lo que han presentado anteriormente y bueno, el gran desafío en materia de residuos orgánicos, quisiera hacer el link ahí o el doble clic, es en la habilitación o el establecimiento, la creación de sistemas alternativos de manejo de residuos a través de una cadena completa. Esto no se trata de composteras más, composteras menos, o camiones más, camiones menos, que un poco donde se centra muchas veces la demanda de las personas, o también cómo se enfocan las soluciones de manera más simple, ¿cierto? Pero en la medida que logramos entender que el residuo que sale del hogar tiene que tener un manejo completo hasta que llega a un buen fin, es cuando ya se empiezan a complejizar las estrategias o los mecanismos. Si a esto le sumamos la necesidad de poder cumplir o medir las tasas de reciclabilidad efectiva que tienen los sistemas, también poder establecer los costos que podemos manejar o que se nos pueden disparar, para que ustedes se hagan una idea, solamente haciendo el parangón con las estrategias de reciclaje tradicionales. Podemos tener diferencias hasta de 40, 100 veces entre distintos sistemas respecto de la tonelada tradicional que manejamos indiferenciada en los sistemas actuales que van a relleno sanitario.
Por lo tanto, podríamos tener toneladas que mapeadas en sistemas municipales en Chile. Hay municipios que hoy día pueden llegar a tener 1.000.000 de pesos por cada tonelada reciclada. Considerando, como les decía, la tasa de reciclabilidad, lo cual pesa mucho la cantidad de material que logramos recuperar, la calidad de este material y la oportunidad en la cual yo lo entrego, o se vincula el sistema con la entrega por parte del vecino. Entonces, bueno, como les decía, en este cambio o generar un mecanismo alternativo, eficiente, eficaz y que pueda dar muestras de estos indicadores, como les decía, respecto de reciclabilidad y costo, en Peñalolén hemos tomado el desafío y hemos creado principalmente un sistema que ya se está haciendo cargo de los residuos reciclables a través de un trabajo con recicladores de base, que hoy día es probable que estemos bordeando el 90% de tasa de reciclabilidad, con un valor por tonelada cercano a 74.000 pesos, pero que permite la creación de valor social a partir de la incorporación de recicladores. Y estamos desplegando hoy día la estrategia en materia de residuos orgánicos. Estamos actualmente en la etapa de diseño, ya ejecutándose el diseño con fondos del gobierno regional, nuestra planta de compostaje, que va a abordar la totalidad de los residuos de feria. Actualmente trabajamos los residuos de 5 ferias libres en nuestro ecoparque, que es nuestro centro de educación ambiental, en el cual se manejan cerca de 170 toneladas de residuos orgánicos que se transforman en compostaje y vermicompostaje a través de la incorporación de la comunidad en talleres y distintas estrategias. E iniciamos este año, gracias también a una alianza con la Seremi de Medio Ambiente, en nuestro programa de composteras domiciliarias. Ya son 300 familias en la etapa piloto, y en este segundo semestre ya vamos a estar entregando a 100 familias más. Y no hemos, como les decía, propuesto en este caso establecer un sistema de monitoreo permanente a estos dispositivos o a estos planes que finalmente dentro de cada hogar tienen que diseñar este sistema de manejo de residuos. Es tremendamente determinante en esto el trabajo previo en materia de sensibilización o en el cambio cultural de los vecinos. Por eso nuestro Centro de Educación Ambiental de Ecoparque cumple este rol de ir día a día sensibilizando y creando conciencia con los vecinos, y principalmente aprendiendo a diseñar dentro de cada hogar cuál va a ser la estrategia finalmente. Dentro de mi hogar tengo que tener una mini estación de transferencia para poder acumular previamente los residuos, luego debo tener una técnica correcta de manejo de la compostera, tengo que ir midiendo también cuáles son las tasas de degradación de materia seca para ver cuáles efectivamente yo estoy logrando convertir material vegetal fresco en compost, y finalmente también darle un uso a ese compost. Tengo que tener claro que solamente para que se hagan una idea, en Peñalolén generamos más de 65.000 toneladas al año, en las cuales gastamos solamente en disposición final de esa fracción, cerca de 1.600 millones que van a relleno sanitario, y la fracción completa, considerando recolección, haciendo el proporcional, debiésemos estar cerca de los 4.200 millones en manejar esa fracción de manera indiferenciada. Ahora, ¿cómo diseñamos un plan que no nos haga gastar más que lo que ya gastamos, y que muestre, como les decía, tasas razonables de conversión, costos posibles? En la etapa inicial los costos se disparan porque estamos obviamente compitiendo contra la escala. Tenemos menor tonelaje, que luego va, en la medida que nos vamos haciendo más eficientes y van haciendo más participación de la comunidad, se empiezan a diluir esos costos, pero estamos convencidos de que la fracción orgánica es el gran problema hoy día, y que obviamente por definiciones tenemos hoy día una cuesta arriba, que tenemos el gran desafío de seguir avanzándola. Y en el corto plazo esperamos poder ya tener una mayor cantidad de familias participando y poder comunicar estos resultados respecto, como les decía, de estos factores determinantes para nosotros, como son la tasa de reciclabilidad, los costos asociados a los sistemas y las tasas de emisiones que podemos ir ya estimando respecto del el impacto de la participación de vecinos. Oye, tremendo, Ricardo, qué bueno, ¿cierto? Conocer cómo han ido avanzando, cómo desde el ecoparque, ¿cierto? Han ido tomando tanto aprendizaje, y ahora con estos nuevos desafíos que nos cuentas, ¿cierto? Respecto a avanzar en las composteras domiciliarias, en los residuos de feria, y buscar, ¿cierto? El tener un mucho mejor y más completo manejo, ¿cierto? De los residuos reciclables y de los residuos orgánicos también. Y ahora quería volver, ¿cierto? A Javier, que nos contaste, ¿cierto? De manera
tan detallada y resumida, ¿cierto? Pero no fuiste capaz de mostrar en esta diapositiva los distintos resultados que tienen ustedes en este informe que están presentando, ¿cierto? Hoy día. Y queríamos preguntarte un poquito más, ¿por qué es tan importante conocer y empezar a utilizar este tipo de datos? Ya Ricardo nos decía, ¿cierto? Mira los datos que tenemos, así los estamos viendo, esto cambia, pero la gracia de lo que están haciendo ustedes, ¿cierto? Es que la información está desagregada por comuna. Ahora, tú nos contabas que van a hacer este nuevo informe el 2021. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomiendas tú para mejorar la recolección de datos desde las comunas y esa utilización también? Cortito para que después podamos agarrar también una pregunta, ¿cierto?, de los asistentes que también nos han mandado algunas y que habían hecho algunas también muy agradecidos, ¿cierto?, cuando se inscribieron. Así que te escuchamos, Javier. Sí, gracias, puede ser bien breve. Mira, levantar los datos es una cuestión clave, o sea, justamente por lo que dijo Marcelo antes. Con datos nos podemos dar cuenta de que concentrarnos en lo orgánico en las casas hubiera sido mucho más óptimo y más eficiente en un principio, ¿ya? Y que también desencadena externalidades positivas en el reciclaje, ¿ya? Si nosotros separamos lo orgánico en las casas, ya estamos dejando de hacer que la basura sea asquerosa, entre comillas, que tenga mal olores, que traiga vectores, que genere metano en los rellenos sanitarios. O sea, trae un sinfín de externalidades. Y justamente los datos son los que nos permiten darnos cuenta de esto. Y nos permiten darnos cuenta de esto y de otras cosas también. De darnos cuenta dónde están las brechas, dónde está realmente, a dónde hay que poner los focos y la estrategia para poder realmente invertir los recursos en proyectos que logren los objetivos que pretendemos lograr, ¿ya? Que valga la redundancia, que justamente disminuir la basura, bajar la generación de gases de efecto invernadero. Entonces, en el fondo, es clave, es muy importante, y en relación a lo que me pregunta, en este primer informe no logramos realmente levantar, por ejemplo, cuánto de lo recolectado efectivamente se valorizó, ¿ya? Y eso es muy importante, porque Chile ha avanzado en materia de recuperación, y efectivamente ya los puntos verdes llevan unos años, estamos hablando de recolección segregada, tenemos la ley REP, etcétera. Hemos hecho mucho todavía proyectos, se han implementado proyectos de recolección, pero todavía nos falta dar ese paso en donde efectivamente todo lo que se recolecta se logre valorizar, ¿ya? Y ahí también tenemos digamos, uno de los grandes desafíos para la próxima edición, va a ser tener mucho en mayor detalle esa información. Y respondiendo un poco a tu pregunta, la única forma de hacer esto es con mucha pega, es llamando nomás a los municipios, poniéndose las botas e ir a visitarlos, tocar en la puerta. Sabemos que los municipios están con mucha pega y viven en contingencias diarias, entonces tenemos que estar muy, muy encima para lograr levantar toda esta información y ayudarlo al final. Lo que queremos es ayudarlo a montar como un sistema, una estructura, para que puedan fácilmente entregar la información y al mismo tiempo ellos tengan de vuelta toda la información agregada y también le ayude a ellos a tomar mejores decisiones. Súper claro, Javier, y qué relevante eso, ¿cierto? Porque nos lo decía Ricardo ya, ¿cierto? Como el tener los datos para tomar mejores decisiones. Sabemos que eso es clave, pero sabemos también que es súper difícil, ¿cierto? Tener esos datos, porque es difícil tener la información, tenerla ordenada, poderla gestionar, así que qué bueno, empresas, ¿cierto? Como Kiklos, organizaciones que nos ayudan en esta lógica. Y tú tocabas también en esta respuesta, ¿cierto? Esto que nos mostraba Marcelo, ¿cierto? En esta pirámide invertida, que es cómo tenemos que avanzar, ¿cierto?, en disminuir la cantidad de basura que generamos, pero también en qué hacemos, ¿cierto?, con la que se genera, cómo la tratamos, ¿cierto?, cómo la reciclamos, la reutilizamos de mejor manera. Y Marcelo, ahí te quería preguntar, en Chile, la ministra de Medio Ambiente, y tú ya lo mencionabas, ¿cierto?, ha anunciado que se está elaborando y que estamos trabajando, ¿cierto?, en un proyecto de ley para prohibir los residuos orgánicos que estos ingresen a los rellenos sanitarios. Claramente esto requiere trabajo, ¿cierto?, requiere una acción importante desde los municipios, que tiene que ser, ¿cierto?, ir como aumentando a poco, tiene que ser paulatina, porque estamos viendo lo difícil que es. Pero, Marcelo, ¿por qué es relevante este tipo de normativa, ¿cierto? Este tipo de legislación para lograr efectivamente la valorización de los residuos orgánicos y con ello la disminución de emisiones de metano, ¿cierto? Que es el tema que estamos viendo, y qué impacto podría tener este tipo de medidas en la calidad de vida de las personas, ¿cierto? El metano lo vemos en un forzante climático, pero también es un precursor, ¿cierto? Del ozono como un contaminante, ¿cierto? También troposférico. Entonces, ¿cómo eso se relaciona? ¿Qué beneficios podemos tener de eso?
Mira, en Chile hemos tenido una evolución interesante con respecto a la gestión de residuos, y de hecho hemos chocado con la realidad muchas veces. El incendio que hubo de Santa Marta nos empezó a cuestionar si es que era bueno que dispusiéramos de lodos activados, ¿no es cierto?, y porque había incendio. Entonces, y también, por otro lado, esos mismos lodos se trasladaron algunas veces a lo que fue el relleno Tiltil y causaba los problemas de malos olores que han sido mitigados en cierta forma ya con el tratamiento más aeróbico que está realizando Agua Andina de estos lodos, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo hemos llegado como todo ha conducido hacia esto, de entender que hay que sacar lo orgánico porque causan problemas de malos olores, que causan incendios. Entonces, esa es la razón, digamos, de economía política local. Si queremos tener la segunda razón de economía política local, tiene que ver con el fin de los rellenos sanitarios y su tiempo de operación. Pasó en Temuco, pasó en Ancud, va a pasar en muchos otros rellenos en el corto plazo, y este tipo de solución alinea el objetivo de extender la vida útil de relleno sanitario, porque si tú quitas 60% de los residuos, puedes extender entonces la vida útil y acelerar el tratamiento en otra forma. Lo que nos ha tocado, bueno, Carola, visitar cuando fuimos juntos por este proyecto de recicla orgánico en comunas como Molina, uno se da cuenta que la velocidad de tratamiento de residuo orgánico en un digestor anaerobio derechamente diseñado para esos fines, versus esta cosa media intermedia de un relleno sanitario, permite tratar estos residuos en mucho menos tiempo y por tanto mucho menos volumen. Entonces, todas estas cosas van construyendo. 20% de las emisiones de metano globales son de residuos, 40% adicional es el otro tema de producción de alimentos y agricultura. Entonces, acá estamos haciendo caso a algo que trae beneficios locales, que trae beneficios que son replicables en casi todo el mundo. Pronto vamos a ir a India a poder justamente abordar con las autoridades de Delhi cómo poder evitar este tipo de incendios. Entonces, es justamente explotar este punto de presión que tienen los alcaldes, las autoridades locales, para poder lograr acción climática que tenga beneficios locales, independientemente de lo que pase con el CO2. No, súper, súper bueno, Marcelo, y súper claro, ¿cierto? Esto es, el CO2 tiene esta vida, ¿cierto? De 20, o sea, de cientos de años en la atmósfera, ¿cierto? Son gases que duran mucho tiempo, y por eso cuando tú nos mostrabas, ¿cierto? Estos primeros gráficos donde veíamos que el metano, cuando se utiliza este análisis basado en una vida útil de 100 años, es alrededor de un 13% en el inventario de gases de efecto invernadero en Chile, pero sí, consideramos la realidad, ¿cierto? Que el metano dura menos de 20 años en la atmósfera, ahí está, ¿cierto? Claramente la relevancia de trabajar en estas 2 décadas que nos quedan, ¿cierto? Que nos quedan en este tiempo, en las metas, ¿cierto? Que nos ha establecido la ciencia, en buscar bajar esas emisiones. Y ahí quería volver Sí. a Ricardo, ¿cierto? Marcelo, solamente comentar, obvio. sí, solamente una cosa cortita, que efectivamente esto también nos ayuda a diseñar una mejor política pública de mitigación, porque si tenemos comuna por comuna el porcentaje orgánico, generación per cápita, y no son valores genéricos, entonces tenemos muchas más perillas que mover. Podemos mirar efectivamente lo que es la diferencia entre agroindustrial, en alguna zona más, zona central, etc. Podemos, en cambio, si tenemos mala información, y así generalmente son los inventarios de emisiones, todas las contribuciones nacionales fueron fundadas fundamentalmente en sectores que conocemos más, combustible, energía. Pero toda esta otra cosa, cuando uno pasaba y hacía doble clic cómo se hace un inventario de emisiones de ganadería o otras cosas, nos damos cuenta que la información que tenemos es mucho más mala, y por tanto, al final las herramientas que tenemos son limitadas. Y por eso es tan importante que haya abierto esta puerta Kiklos con este estudio que nos permite hacer doble clic en cómo poder mitigar metano en residuos sólidos. Gracias, perdón. No, total, y súper de acuerdo. Yo solo decir que quizás la información, ¿cierto?, no llega a este nivel de detalle porque nos falta data, ¿cierto?, que es lo que nos mostraba Javier, porque es difícil tener esa data. Entonces, más que sea mala, lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es complementarla para que podamos avanzar en una mucho mejor acción climática que se requiere de manera urgente. Y ahí volver a Ricardo, ¿cierto?, y reconociendo ya la experiencia que ustedes han tenido con Ecoparque en Peñalolén, ¿cierto?, y estas dificultades que tenemos tanto en los datos, pero también en la implementación, Ricardo, ¿cierto? Que tú ya nos contabas un poco. Pero ahora, conociendo todo esto, ¿cierto? Viendo este informe, viendo las diferencias, viendo esto que nos plantea Marcelo como la relevancia, ¿cierto? De
para las personas, para las comunidades avanzar en esto, para evitar, nadie quiere, ¿cierto?, seguir, ¿cómo se llama?, invirtiendo, no invirtiendo, pero nadie quiere tener rellenos sanitarios cerca, obviamente nadie quiere tener basurales cerca. Esta visión, ¿cierto?, que nos permite disminuir la generación de basura, extender la vida de los rellenos sanitarios. ¿Cuáles serían entonces, Ricardo, a partir de esta experiencia y de esto que hemos estado conversando, ¿cierto?, tus recomendaciones para comenzar a implementar, ¿cierto?, esta valorización de residuos orgánicos en otras comunas también, como a partir de lo que han hecho ustedes, a partir de los desafíos que ustedes han enfrentado en la comuna de Peñalolén, para ir aumentando estas tasas que nos contabas que lo están haciendo, ¿cierto? ¿Qué también recomiendas tú? Mira, yo creo que lo pasé al comienzo. Hay una diversidad socioeconómica a nivel de municipio que necesariamente creo que hay que meter ahí una mirada de cómo podemos equiparar la cancha respecto de las capacidades que tienen y los presupuestos que se manejan para el manejo de las distintas fracciones. Hay municipios que administran pobreza, otros que estamos en la mitad de la tabla nosotros, con una diversidad socioeconómica que nos permite, por el tema de patentes o impuestos territorial, tener mayor disponibilidad de recursos, y hay otros municipios que de verdad tienen un estándar solamente de país europeo, sin ser peyorativo, pero necesariamente hay que tener una mirada de cómo podemos, a través de la asociatividad, poder ir emparejando un poco la cancha respecto de las capacidades de gestión. Por otro lado, los bozaste también, hay un tema relativo a cuando ya empezamos a implementar soluciones. Hay ciertas barreras o ciertos procedimientos, o sea, todo lo que es la permisología respecto para la habilitación de infraestructura o plantas es tremendamente complejo. O sea, solamente por un ejemplo, para el tema de ecoparque, estuvimos un año gestionando el permiso sanitario y un año gestionando la pertinencia ambiental, porque no existe normativa contra la cual comparar o cómo interpretar esto. Definitivamente se miraba que esto iba a ser un relleno, ¿no? Y finalmente es un centro donde se puede, por el tema de educación, articular o generar una estrategia que llega a la comunidad. Dentro de esto es vital la sensibilización y la participación comunitaria. Por eso nuestro foco en educación ambiental es porque el cambio de cultura tiene que ser, de verdad, es un proceso que en algunos casos hay una relación también a nivel, no quiero decir lo socioeconómico, sino que con relación al desarrollo humano puede ser. Hay personas que todavía están en algunas comunidades con tremenda carencia o están todavía en nivel de subsistencia, entonces parecen lejanas estas alternativas o estas soluciones, y ahí quiero hacer un clic nomás en lo que ha sido el trabajo con recicladores de base. Nuestro programa de reciclaje inclusivo hoy día cuenta con la participación de más de 60 recicladores, estamos llegando a 80 en los próximos meses, y contamos con una red de un gran número de puntos verdes o puntos que de estos tipos marítimos, tipo container, donde los recicladores hacen las rutas por los distintos barrios y luego acopian acá temporalmente, y a partir del trabajo con empresas hemos logrado mejorar los precios y hacer una transacción trazable, y hoy día estamos llegando, como les dije anteriormente, cerca del 90% del material que se retira en el programa llega a las plantas de valorización o las plantas recicladoras, y permite, a través de esta alianza con los recicladores, un manejo de bajo costo que estamos llegando cerca de las 3.500 toneladas al año. Todo esto ha sido, como les dije, de manera rudimentaria o muy autovalente o como autodidacta, pero creo que una clave en esto es el convencimiento de la autoridad. Ahí nuestra alcaldesa, la principal paladín de la gestión ambiental y la crisis climática, y claro, necesita a nivel de territorio también una mayor conciencia o sensibilidad de las autoridades para poner prioridad a estos temas por sobre otros o en complemento a otros. Súper. Oye, gracias Ricardo, porque como que claro, volviste a consolidar, ¿cierto? Lo que nos habíais mencionado antes con esta realidad que ustedes han vivido en Peñalolén. Ahora voy a tomar y tratar de consolidar algunas de las preguntas que nos han enviado ahora por el chat y también que nos habían enviado. Y Javier, voy a partir contigo con una pregunta súper específica respecto al estudio, que nos preguntan, dentro de las opciones de valorización del informe, el waste to energy, ¿cierto? Esta quema de residuos para generación de energía, ¿está considerado? ¿Cómo está en el estudio? ¿No? ¿Cómo lo ves tú? Porque preguntan también respecto a las opciones, ponte tú. No, en este informe no consideramos levantar esa información, ¿ya? Podría ser quizás posible que para la siguiente edición sea un factor importante. Por lo que tengo entendido yo, y quizás Marcelo ahí me puede ayudar con eso, el volumen de waste to energy en Chile es ínfimo, casi no existe. Entonces, no sé si hacer un factor relevante por ahora. No,
súper de acuerdo y gracias por lo claro. Y efectivamente, la idea era volver ahí con este pase, ¿cierto? A Marcelo, que nos están preguntando, Marcelo, específicamente Waste to Energy en Chile, efectivamente, muy bajo, ¿cierto? Y ahí hay una lógica que también es distinta, ¿cierto? En cuando que Marcelo mostraba esta pirámide invertida, ¿cierto? En cuando lo que queremos nosotros es disminuir la generación de residuos, ¿cierto? Ahí, Marcelo, están preguntando también en el chat, ¿cuáles ves tú que son las mejores opciones para esta disposición de residuos, ¿cierto? Las recomendaciones, considerando lo mismo que nos estabas mostrando, ¿cierto? El cómo vamos a lograr a partir de eso disminuir las emisiones de metano. Y te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Cómo causó mucho interés este diagrama, ¿cierto? Estos números que nos mostraste de la reducción por persona? ¿Cómo incentivamos más a las personas a hacer este tipo de acciones? Sí, generalmente el compostaje en sí no va a ser una baja de emisiones automáticas, ¿no es cierto? Ya los mismos satélites o aviones han detectado que mala operada, estos bolsones de anaeróbicos generan metano. Y hay que hacerse cargo de eso y probablemente causan malos olores. Y por lo mismo, también en ese contexto, hay que tener súper claro que esta misma gestión de poder hacer compostaje doméstico, si hay malos olores, probablemente no tienen las condiciones aerobias que requieren, y por tanto yo creo que masivamente lo que deberíamos tener es 3 tachos, uno que es de orgánicos y que se disponga en forma más, ¿no es cierto?, semi-industrial, con espacio de aerobio, metiendo en energía. Yo tengo la versión más como cara, no replicable de eso, que es como pero básicamente el sistema que tengo en la casa le mete 0.8 kilowatt hora de energía, que es harta energía, ¿no es cierto? No es poca energía, que nos costará 80 pesos más o menos, pero esa energía que uno le mete es capaz de reducir ampliamente las emisiones de CO2 que uno podría incluso tener con la energía eléctrica que se consume, ¿no es cierto? Entonces, es importante tener en cuenta que vale la pena hacer esa conversión, como también en su momento estuvimos dispuestos a capturar el metano en un relleno sanitario. Lo que esta versión 2.0, de lo que todos los que hemos trabajado en el sector sanitario sabemos, es que en realidad pensamos en su momento que bastaba con capturar el metano, que generar energía, pero después con el tiempo nos damos cuenta, como el estudio que sale hoy día, que 50% de eso se fugaba, que esa fuga tiene problemas de incendio que se pueden causar, y por tanto hay que tener cuidado con ese tipo de medida, y que el metano fuga eventualmente, y por tanto va a fugar un digestor anaerobio también, y hay que tener muy buena conciencia con respecto a eso. Puede que las concentraciones no sean tan altas como para que explote, pero sí suficientes para poder causar calentamiento global. Waste to Energy en particular, yo creo que dentro del mundo ambiental no hay un consenso para nada que tan sustentable puede ser. En Chile tenemos una historia contraria a esa, en el sentido de que las regulaciones que hicimos para la incineración y la coincineración con respecto a neumáticos para el tema cemento adelantaron la discusión. Yo creo que hay movimiento contrario a ese tipo de tecnología. Si uno piensa en términos de economía circular estrictamente, pareciera ser que tiene más sentido valorizar el residuo más que quemarlo. Esa es mi opinión personal. Y por otro lado, hay que transparentar los costos. Yo creo que en Europa se hizo mucha incineración porque no había espacio. Yo creo que la solución distinta es acá. Podríamos perfectamente saltarnos la etapa de la incineración, que también se acopla muchas veces con calefacción distrital y cosas por el estilo, y empezar a encontrar soluciones que sean derechamente de economía circular. Por algo, esa pirámide invertida pone la incineración al final. Exacto. No, buenísimo, Marcelo, muchas gracias. Y efectivamente, yo creo que esa es la línea, ¿cierto? Esta pirámide invertida es lo que estamos buscando, es lo que estamos buscando trabajar. Felicitarlos porque han estado respondiendo, ¿cierto? Varias... Súper cortito, porque me debo cortar, tengo que ir pronto, pero solamente quería empatizar con Ricardo en este contexto. Yo creo que en este contexto el Ministerio de Salud tiene, ahora como ex autoridad puedo decir, tiene que dejarse el perro hortelano en estos temas, tiene que en el fondo facilitar este tipo de inversiones. Cuando si nosotros 60% de los residuos lo vamos a disponer en otro lugar, tiene que empezar a dar un trato especial. Esto no es lo mismo. O sea, el status quo es malo. Necesitamos cambio, y por tanto hay que discutir con sinceridad cuáles son las cosas, pero en general dejar, porque eso fue el reclamo que me dieron distintos operadores, que el problema no está en el permiso ambiental, el permiso está en el permiso sectorial, y hay que empezar a facilitarlo.
Bueno, así es, y por eso es tan relevante, ¿cierto?, tener estas conversaciones, tener estos datos y poder empezar a mostrarlos, ¿cierto? Empezar a mostrarlos desde la generación de los residuos, ¿cierto? Y el cómo se maneja, que es lo que nos muestra Javier, y también desde esta lógica de que estamos en una emergencia climática, tenemos un tremendo desafío llegar a la carbono neutralidad y tenemos un tremendo desafío que es en conjunto en la reducción de emisiones de metano. Ricardo, tenemos una pregunta súper concreta, ¿cierto?, para ti, que tiene que ver con la logística de reciclaje en Peñalolén. Hay hartos puntos limpios, pero ellos lo que quieren saber es si lo gestionan los recicladores de base o lo gestionan empresas. ¿Cómo se está manejando eso específicamente en Peñalolén? Tú ya contaste algo del Perfecto. trabajo con los recicladores de base, pero quieren un poquito Exacto. más de detalle. Ya, perfecto. Bueno, tiene otro nombre el programa acá en Peñalolén. Es un programa de emprendimiento socioambiental, así le llamamos. Tenemos un patrimonio en nuestra comuna y es que históricamente en Peñalolén hay personas que ocupan esta como cadena rudimentaria de valorización donde recolectan residuos, los clasifican, los ordenan y los venden de alguna manera, en ferias, en distintas fracciones. Y de ahí fue partiendo este programa, ya llevamos 10 años experimentándolo, a la escala que ya está llegando hoy día. Seguramente son los últimos 5 años donde hemos ido a partir de la alianza con recicladores de base y con un compromiso permanente con ellos de ir capacitando y entregando de implementos, se realiza una coordinación con los vecinos a partir de la apertura de rutas de reciclaje. Hoy día tenemos más de 100 rutas en distintos barrios y condominios y sectores. La diversidad socioeconómica permite que los recicladores de Peñalolén ejecuten las rutas dentro de Peñalolén, porque en general los recicladores recorren toda la ciudad tratando de buscar la oportunidad. Entonces, a través de esta alianza logramos que los recicladores pasen ordenadamente por las casas en determinados días, manejando fracciones de materiales que tienen mercado. Ese es como el requisito del programa, es que solo manejan los materiales que pueden ser comercializados. Hay un montón de otros materiales que hoy día está todo este tema del deseoclaje, que los vecinos anhelan que sean más fracciones, pero todavía no podemos abordarla porque como el reciclador es quien las lleva, tiene que ser una oportunidad de mercado para él. El programa articula una serie de como estrategias. Uno, como les dije, la ruta de reciclaje que pasan permanentemente. Además, hemos habilitado ya 6 puntos limpios grandes en distintos sectores y estamos hoy día, ya adjudicamos la construcción de 7 puntos más. Para 2 meses más ya vamos a tener 13 puntos funcionando. La idea es que el reciclador, luego de pasar por la ruta, acopia en este lugar para que no colapse su casa. Y en este lugar es donde se hace la preclasificación, el ordenamiento y se hace la venta. Las empresas recicladoras pasan por los puntos limpios a retirar el material y se hace la transacción en el día, se le deposita al reciclador de manera de ir ya generando, obteniendo los recursos. También, por otro lado, está los operativos de reciclaje electrónico, que realizamos un par de estos al año, donde se invita a los vecinos a determinados puntos a llevar todo el material. El reciclador nuevamente hace el primer filtro para sacar aquello que todavía tiene utilidad y lo pueda comercializar. Y por otro lado, tenemos también todas las picadas, le llamamos, que son los grandes generadores que también hacemos que un reciclador pase por este lugar y recolecte todo ese material. Esa es como la cadena básica hoy día. Nuestra idea es poder acoplar totalmente este sistema a la ley REP. Sabemos que por la definición y cómo en la realidad de los recicladores existe un riesgo enorme de que puedan quedar fuera de todos los sistemas o que puedan pasar a ser mano de obra barata de los gestores o de los sistemas de gestión. Así que estamos totalmente comprometidos con ellos a poder acoplar totalmente el programa y que se transforme cada uno en un emprendedor en materia ambiental a partir de la recolección, transporte, clasificación y valorización de material reciclable. Gracias, Ricardo, y súper completa, ¿cierto? La respuesta con esta visión que tiene que ser una visión así, ¿cierto? Mucho más integradora, que es lo que necesitamos en este tipo de trabajo. Así que yo agradecerles, contarles que estamos justo, ¿cierto?, en el tiempo, así que felicitar demasiado a estos excelentes panelistas, ¿cierto?, por ser mateos, por comprometerse con tener este tipo de conversación que es mucho más dinámica y que nos permite entender mucho mejor la realidad. Hablamos de datos, ¿cierto?, de la relevancia de tener los datos para la toma de decisiones, de lo complejo de tener esos datos, ¿cierto? Y el tremendo trabajo que hace Kiclos en particular, ¿cierto? Y la búsqueda de apoyar a los municipios más que incomodarlos. Hablamos también, ¿cierto?, de lo relevante de, y lo ponían acá también en las preguntas, ¿cierto?, de contar con buenos criterios de evaluación, contar con políticas que estén unificadas, ¿cierto? Marcelo nos contaba desde su experiencia como ministro y también de lo que está avanzando el Ministerio de Medio Ambiente, pero necesitamos a los otros ministerios también activos, ¿cierto?, para que nos ayuden en la implementación de este tipo de acciones que vemos en la experiencia de Peñalolén,
que son necesarias, que son buenas, que pueden fomentar el trabajo, mejorar la calidad de vida y ayudarnos a enfrentar, ¿cierto?, la crisis climática y también el mejor y mayor bienestar, ¿cierto?, de todos en nuestras ciudades y en los territorios donde vivimos. Así que, sin más, agradecerles, contarles que este es un trabajo que continúa, ¿cierto? Esto es parte, preguntaban también ahí, de la hoja de ruta de economía circular que tiene Chile, que incluye la estrategia de residuos orgánicos, y que en esa implementación es que necesitamos todo esto, necesitamos todo este esfuerzo, ¿cierto?, para avanzar en las metas que tenemos y lograr como país la meta de la carbono neutralidad, ¿cierto?, y la resiliencia a más tardar también al 2050. Así que muchas gracias a todos, despedimos también ahí a los panelistas y que estén todos muy, muy bien, y que tengan un buen día. Gracias, Chao, Carolina. chao. Chao, Marcelo. Chao, Chao. Ricardo. Chao, Excelente. que estén muy bien, Chao, Javier. gracias. Chao, Vamos a estar. Carolina. Chao, Suerte. profesor Chao. Mena. Que esté muy bien. Que ya va a serte. Chao. Chao.